And today, oh, sorry, let me move this. Today we have 1,465 students enrolled. Comenzamos la escuela con 596 estudiantes en el 2017 y ahora tenemos 1,475 estudiantes actualmente inscritos. We've grown every year since we started, and next year we're going to grow more than we ever have. We're going to have 1,879 students for the 2023-2024 school year. Hemos crecido cada año y el año que viene no va a ser la excepción. Anticipamos tener 1,879 estudiantes. Of all our current students, 98.8% of them receive their funding through the Milwaukee Parental Choice Program, the Wisconsin Parental Choice Program, or the Special Needs Scholarship Program. 98.8% de nuestros estudiantes actualmente inscritos reciben financiamiento por parte del programa Choice de Milwaukee, Wisconsin y el de educación especial. 78% of our families qualify for federal free and reduced lunch, and 97% of our families identify as Hispanic, African American, and/or Native American. El 78% de nuestras familias califican para lonche reducido y el 97% de nuestras familias se identifican como familias hispanas, afroamericanas o nativas. Okay, so we talked about providing an excellent education. And so looking at the 2-mile radius around the school, there are 50 K4 through 12 schools that service students within K4 through 12th grade. That's over 25,000 students. However, only 19 of those 50 schools exceed a 4-star report card, 4-star or 5-star report card, which means that 16,991 students, almost 17,000 students, are in 3-star or below school within our 2-mile radius. And of those, 4,707 of those students are at 6 failing to meet expectation high schools. So, a nuestro alrededor de 2 millas hay aproximadamente 50 escuelas que sirven a estudiantes en grados kinder de 4 a grado 12. 19 de esas 50 escuelas exceeden con un mínimo de 4 estrellas o con un máximo de 5 estrellas. 16,999 estudiantes en nuestra área están actualmente en escuelas que tienen una calificación de 3 estrellas o menos. Eso significa que 4,707 estudiantes actualmente están en escuelas en nuestra área que no están excediendo las expectativas. Here at OddPrep, our teachers work exceptionally hard to push our students to work exceptionally hard to attain at higher rates than is expected of them. And thanks to that, the past 2 years, we received a 5-star report card, which has us as the highest rated K through 12 serving school in the state. It also puts us among the top 2% of all schools when you include middle school only and elementary school only schools. And we're the number 11 rated school in the city of Milwaukee. Aquí en la Escuela San Agustín, gracias al esfuerzo y desempeño de nuestros maestros, podemos decir que nuestra escuela exceede el reporte de calificaciones del estado con 5 estrellas. Eso quiere decir que somos la escuela con la más alta calificación en el estado, que sirve a grados de kinder de 4 a grado 12. Estamos en el 2% de escuelas que exceeden las expectativas aquí en el estado y somos la escuela número 11 en la ciudad de Milwaukee. So the choice program provides funding for students to go to school. And for us, the choice program makes it financially viable for students within Milwaukee to attend our school. And so we're going to talk a little bit more about the choice program and funding at OddPrep. El programa Choice ayuda a muchas de nuestras familias a cubrir los costos de la colegiatura aquí a nuestra escuela y gracias al programa Choice es cómo podemos brindarle la educación que le damos a nuestros estudiantes aquí en la escuela y vamos a empezar a hablar un poquito más sobre lo que es el programa Choice y las diferentes opciones de financiación aquí en nuestra escuela.
And I apologize, I introduced myself earlier, but I think that we had people join since then. So just to reintroduce myself, my name is Sean O'Reilly. I'm the Director of Enrollment at OCPREP. And translating for me is Fátima Muñoz y soy una de las coordinadoras de inscripción. okay, so funding at OCPREP. At OCPREP, we believe that teachers are the strongest way to invest in our students. And so to do that, we invest in our teachers. And by that, I mean, we pay our teachers. We also invest in a number of different curriculums and obviously, of course, this beautiful school. And all of that investment means that the per student cost to educate students here is $12,268 each year. But that cost for a family that's qualified for choice is zero for them. Aquí en la Escuela San Agustín, nosotros creemos que nuestra más grande inversión son nuestros maestros y es por eso que dedicamos tanto en asegurarnos que tengamos los mejores maestros. En adición a eso, claro, también tratamos de buscar los mejores currículos y también nuestro espacio para que los estudiantes asistan a la escuela cada día. Todo este trabajo aproximadamente por estudiante cuesta $12,268. Pero claro, para familias que asisten a nuestra escuela con ayuda del programa Choice son $0 lo que tienen que contribuir. So the Choice program provides certain amounts of funding for different grades to us, the school. So for a K-4 student, that's about $5,000 per K-4 student each year. For students in grades K-5 through or kindergarten through 8th grade, it's just about $8,400, and then for high school students, it's just over $9,000. But you could see that those numbers are all lower than the per student cost to attend or to pay for OCPREP. And so that funding gap of about $3,200 minimum, sometimes it's more, like for example, a K-4 student, that funding gap we don't charge to families. Instead, OCPREP fundraises. So we rely on donors throughout the city and around the country for donations to make up that gap. It is possible for other high schools to charge that gap, but it's not something that we do at OCPREP. So el programa Choice, dependiendo el grado del estudiante, es lo que nos da a nosotros la escuela para ayudar con el costo de la educación del estudiante. Como pueden ver en la pantalla, para estudiantes de kinder de 4 recibimos aproximadamente $5,000. De kinder de 5 a 8º grado son arribita de $8,000 y para estudiantes en high school de grado 9 a 12 es arribita de $9,000. Como pueden ver, el costo, como les habíamos previamente mencionado, para educar a un estudiante aquí en nuestra escuela es de $12,268. Todos los otros números son un poco más pequeños, que quiere decir que hay una diferencia de como $3,200, que nuestra escuela luego ya trabaja con donadores que nos puedan ayudar a recibir ese dinero para cubrir la diferencia de lo que cuesta educar a un estudiante en nuestra escuela. A veces algunas escuelas en nuestras áreas sí les cobran a las familias esa diferencia en colegiatura, pero aquí en nuestra escuela aseguramos de no cobrarle eso a nuestras familias. For families that don't qualify for Choice or the Special Needs Scholarship Program, we do have a tuition program that is $9,500 for a year for K-4 through 8 or $10,000 for high school, which you'll note is also lower than the cost to educate. So it's also something that OCPREP invests in that sense. Para las familias que no califican para el programa Choice, hay la opción de pagar el costo de la colegiatura. Actualmente, para estudiantes de kinder de 4 a 8 son $9,500 y para estudiantes de high school son $10,000. De nuevo, como pueden ver, este costo es un poquito más bajo que lo que le dijimos que es lo que cuesta educar a un estudiante aquí en nuestra escuela. Y eso es, el resto del dinero sería lo que la escuela invierte para esos estudiantes. Okay, so we keep mentioning Choice. You probably have heard of it, and it's coming up. The Choice application period begins February 1st. What does that mean? That means every year, if you are going to be funding your students' education at OCPREP through the Choice program,
then every year you need to apply between February 1st and February 20th to renew your scholarship. Here again, this year, we'll be offering optional assistance if you would like help going through the application process. Or you could do it on your own. However, you do need to provide us with a document. Y continuamos con la conversación de Choice porque es muy importante. El programa Choice, para que vuelvan a reaplicar para el próximo año escolar, abre el 1 de febrero. En ese momento, ya sea que ustedes puedan completar las aplicaciones desde su casa o al igual pueden agendar una cita con nosotros y nosotros los guiamos con el proceso de completar la aplicación. Es muy importante que nuestras familias lo completen la aplicación para Choice en el mes de febrero. In one sense, we have been extremely fortunate in the past few years to have every grade receive more applications than we have scholarships available. What that means is that OdPrep is going to stick around for quite a long time. But what it also means is that if you are not able to secure your scholarship in the month of February, then it's likely the case that you'll be on the wait list. Hemos sido muy afortunados de una manera aquí en la escuela que cada año hemos recibido más aplicaciones por grado para Choice que asientos que tenemos disponibles. Pero también es muy importante que nuestras familias sepan que tienen que completar la aplicación en el mes de febrero porque al pasarse el mes de febrero y tratar de obtener y aplicar para Choice, a las familias corren el riesgo de que no puedan luego obtener la beca de Choice para el año escolar que viene. So please apply for your Choice Scholarship in 2 weeks, not even. How many days are we at? 13. In 13 days, you can start your application. However, we are increasing our enrollment next year in K4, K5, first grade, second grade, third grade, fourth grade, fifth grade, sixth grade, and ninth grade. So tell your friends and family who might have considered, maybe applied in the past or thought about it, that we are increasing our number of scholarships, our number of seats at OgPrep. And so now is the best time to apply to OgPrep. So, por favor, apliquen para Choice. El tiempo para aplicar abre en 13 días, empezando el 1 de febrero. Pero de ahí en más, también sepan que estamos expandiendo, lo cual quiere decir que va a haber más grados, más asientos disponibles para cada grado el año que viene. So, al igual, completen sus aplicaciones, pero también déjenme saber a sus familias, a sus amistades, que actualmente estamos aceptando estudiantes para el próximo año escolar. So we will not be participating in the Choice application window for the month of March. We will be in February and later months, but for the month of March, we are going to be not participating so that we can help families that applied in February make sure that their applications are perfect. So vamos a estar participando en las aplicaciones de Choice en el mes de febrero. En el mes de marzo no participamos con la intención de asegurarnos que estamos tramitando y ayudando a las familias que están actualmente en nuestra escuela para asegurarnos que tengan un asiento para el próximo año. Luego ya en abril continuamos otra vez participando, enfocándonos en las familias nuevas que van a entrar. So that's the Choice funding portion of the enrollment department. We have 2 other steps that are required for all new students. One other step that's required for returning students. One of the new student requirement is an online application. And so if you haven't completed that and you would like a new student to start here next year, we encourage you to complete that. You can apply for funding before you complete that step, but we encourage you to do the step 1 online application first. En adición a lo que es el Choice y la financiación, tenemos nosotros 2 pasos de inscripciones. Uno incluye completar la aplicación de la escuela. Si, por ejemplo, tienen un estudiante o algún familiar que esté interesado en inscribirse a nuestra escuela, ahorita sería el momento de aplicar y meter esa aplicación. Siempre pueden aplicar primero para Choice y luego completar la aplicación de la escuela, pero recomendamos que completen la aplicación de la escuela primeramente para que podamos empezar a tramitar todo eso.
But if your student is currently enrolled and you're not applying for new students, then you don't have to do the online application. You do have to do the choice application, and then everyone, new and returning, needs to do the enrollment activation, which will come after you've secured your funding. So, tengan en cuenta que la aplicación de la escuela es solamente para estudiantes nuevos. Si ya tienen un estudiante actualmente aquí, no necesitan completar esa aplicación, solamente la aplicación de Choice. En adición a la aplicación de Choice, también el tercer paso son los puntos de activación, y esos son los cuestionarios que completan cada año. Pero eso es ya después de que hayan recibido notificación que tienen Choice de nuevo para el próximo año escolar. So we've talked mostly about choice, and that's because the vast majority of our students are funded through choice. There are, though, about 8% of our students are funded through the Special Needs Scholarship Program. And so if you have questions about that, why don't we talk about that afterwards? Because they're usually very specific to the family. Sí, estamos hablando primeramente sobre el programa Choice más que nada, y eso es porque eso es la mayoría de nuestras familias reciben financiamiento por parte del programa, pero también tenemos como más o menos 8% de familias que reciben financiación de otras formas. Si tienen preguntas acerca de eso, pueden dejarnos saber, ya que eso es un poquito diferente dependiendo la familia. But at this time, I'd like to open it up to your questions. Any questions you have about the enrollment department, the enrollment process, choice, anything. En este momento, si tienen alguna pregunta, ya sea del programa Choice, del proceso de inscripciones, de nuestro departamento de inscripciones, pueden hacerlas en este momento. Okay. Señor Sean, usted está diciendo que hay, además de la beca de Choice para Milwaukee, hay una beca de Choice para los estudiantes que no viven en Milwaukee, que viven afuera en otras ciudades, pero esa la aplicación especial que usted mencionó ahorita, que 8% de nuestros estudiantes califican. Por favor, ¿puede explicar eso un poquito? Let me just say the question. So, Sean, you have mentioned that the majority of our students are funded through the Milwaukee Parental Choice Program, but there is the Wisconsin Parental Choice Program, and you also mentioned the Special Needs Program. Can you just elaborate a little bit, because you said 8% of our families do qualify for the special needs? Thank you. Online, great. So first, I'll distinguish between the Milwaukee Parental Choice Program and the Wisconsin Parental Choice Program. Those two programs are the same amount of funding and the same start time and the same website, so the same application. The only difference is based on where you live. If you live in the city of Milwaukee, then you will go through the Milwaukee Parental Choice Program. And if you live outside the city of Milwaukee and outside the Racine Unified School District, then you'll go through the Wisconsin Parental Choice Program. Another difference, though, is for new students applying to either of those programs, the income cap is different. For Milwaukee, the income cap is 300% of the poverty line, whereas the Wisconsin Parental Choice Program is 220% of the poverty line. So, es importante mencionar las dos diferencias entre el programa de Choice de Milwaukee y del estado de Wisconsin. Para la ciudad de Milwaukee, para calificar, las familias tienen que vivir dentro de la ciudad de Milwaukee. Para el de Wisconsin, tienen que vivir en cualquier vecindario alrededor de lo que es la ciudad de Milwaukee. También la otra diferencia es los ingresos. Para las familias que viven en Milwaukee es el 300% bajo lo que es el ingreso más bajo de una familia, y para la ciudad, para el de Wisconsin es el 220%. Both the Wisconsin and Milwaukee Parental Choice Programs are scholarship programs that the Department of Public Instruction provides. The Special Needs Scholarship Program is also a scholarship program provided by the Department of Public Instruction. It is its own standalone scholarship, and it fully funds the students' enrollment at Ogg Prep. It's not something that you have both. You don't have both the choice program and the Special Needs Scholarship Program.
So, el programa Choice de Milwaukee y de Wisconsin son por parte del Departamento de Instrucción Pública. El programa de SNSD, que es el de educación especial, la única diferencia es que es completamente, cubre el costo de la colegiatura en la escuela, a diferencia de los otros dos programas que solamente cubren, como vieron anteriormente, una porción. The Special Needs Scholarship Program is for students that have individualized education plans, or IEPs. And those students require special services beyond what general education students require. And so the Special Needs Scholarship Program provides funding for their regular education plus the special services that they receive. La beca de educación especial es para estudiantes que actualmente tienen un plan de educación especial. Y eso es por eso que es un poquito más alto el costo que reciben por parte de la beca, porque es estudiantes que necesitan algunas veces recursos adicionales que ayudan a cubrir el costo de esos recursos. If your student is returning to OPPREP and is funded through the Special Needs Scholarship Program, you do not need to reapply for the program. It automatically renews. Unlike Choice, which you have to reapply for every year. Si su estudiante está regresando hacia la escuela con la beca de educación especial, no necesita reaplicar cada año, automáticamente se renueva cada año escolar, a diferencia de Choice, que tiene que estar reaplicando cada año. If your student is going to be new to St. Augustine Preparatory Academy and has an individualized education plan, has an IEP, then you'll have to apply for the Special Needs Scholarship Program during that window, which is not until July 1st through the rest of the summer. So to improve the chances that you'll get that scholarship, we highly recommend that you send us your student's IEP now so that we can have our student services team review it and go over it with you to preemptively create the student's personal learning plan, the PLP, which is a requirement for the application. Si su estudiante va a ingresar como un estudiante nuevo y tiene un plan de educación especial, entonces nuestra recomendación a ustedes es que nos hagan llegar este plan de educación especial, conocido como un IEP, lo más pronto posible para que podamos empezar a revisarlo y darnos una idea de qué tipo de servicios vamos a tener que ofrecer el año que viene. Y luego en adición a eso, para esa beca se aplica a partir del 1 de julio a lo que transcursa del resto del verano. Pero de nuevo, entre más pronto recibamos la documentación, más rápido podemos empezar a revisar esas cosas y empezar a hacer trámites. There's a question online from Sam Server. Where do we send IEPs to? Repeat the question in Spanish. So la pregunta es, ¿a dónde hacemos llegar los planes de educación especial o los IEPs? So when you complete the online application, our step 1 for the enrollment process, you'll indicate that your student has an IEP. And then we will send an email within a few days, if not right away, requesting that IEP, and we'll include a link to another form where you can submit the document. If you didn't receive that or you lost that email, no problem. You can bring the document to the school and either have a copy of it and drop it off in the enrollment documents box outside, or you can bring it into the front office and they'll make a copy for you and give it to the enrollment department. So, cuando llenan la aplicación de la escuela, una de las preguntas es si el estudiante tiene un plan de educación especial. Al señalar que sí, las familias automáticamente, sino que a unas cuantas horas reciben una notificación con un enlace para que suban una copia en línea de ese plan de educación especial. En dado caso que no hayan recibido el correo o no sepan cómo navegarlo, también tienen la opción las familias de hacernos llegar una copia del plan de educación especial a la oficina principal con la atención del Departamento de Inspecciones. There's an additional question, which is in Spanish from Maria Hernandez.
The question is, ¿cuándo se puede aplicar para la escuela? When can you apply for the school? So for new students, the step one application, the online application started in September. And will continue through the rest of the school year. So you can apply today for the step one. For funding, you have to wait for choice until February 1st, which is just a few days away. And then if you're applying for funding for the special needs scholarship program, that's in July. So, la aplicación para estudiantes nuevos ha estado abierta desde septiembre. So ya las familias pueden estar metiendo las aplicaciones para el próximo año escolar y va a estar abierta para lo que resta del año. Para el programa Choice va a estar las aplicaciones abiertas a partir del 1 de febrero y para el programa de educación especial van a estar abiertas las aplicaciones a partir del 1 de febrero. Para que la puedan escuchar, ¿lo pueden repetir una vez más? And the new students start applying now. Yes, you can apply today. If you go to onprep.org/apply. Sí, en este momento los estudiantes nuevos ya pueden empezar a aplicar. Nuestra aplicación está disponible en nuestro sitio de internet, que es onprep.org/apply. Igual nosotros le podemos mostrar dónde están esas aplicaciones. If you'd like to apply before we leave today, we'll bring the computers over and we'll go through the application process. Sí, el día de hoy antes de que se vaya podemos ayudarle a meter la aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Great, thank you. Marisol has a comment she'd like to make. An announcement. Gracias a todas las personas que asistieron hoy, gracias, y también por mostrar entusiasmo que ya quieren aplicar. Usted, señora, que trajo a su amiga para que venga a aplicar y oiga, el programa de Choice, como todos sabemos, los que tienen hijos aquí, es extremadamente importante para todos los padres, porque ya vieron 98% de los estudiantes que asisten aquí a prep asiste porque el programa de Choice otorga una beca. Ahora ustedes vieron la diferencia. Para educar a un estudiante aquí en la escuela de San Agustín son más de $12,000. La beca de Choice no cubre todo. Y hay escuelas que desafortunadamente no tienen la posibilidad, como nosotros aquí en Prep, de cubrir todo el costo, la diferencia de lo que Choice no les da. Nosotros, primeramente Dios, podamos seguir haciendo eso. Y como dijo el señor Sean y la señorita Fátima, lo hacemos porque hay muchas personas que creen en esta escuela, que creen en la visión de la familia Ramírez que fundó esta escuela y que quieren aportar dinero para que hijos de ustedes en esta comunidad tengan las mismas oportunidades que los niños de la gente que vive en los suburbios. ¿Okay? Ya estamos por formar nuestra nueva escuela. Abrirá en agosto. Es un edificio espectacular. Este campus, ahorita son 13 acres, ya con la escuela van a ser 15 acres. Y esta escuela está fundada con principios de fe, familia, atletismo, alto nivel académico y bellas artes. Todo de lo que la familia Ramírez, que fundó esta escuela, sabía y creía que nuestros niños latinos, nuestros niños del sur de Milwaukee, aquí en el Southside, en el sur de Milwaukee, pudieran tener esa oportunidad. Así que este sábado tenemos un gran evento, que es uno de los eventos mayores que tenemos durante el año,
donde vamos a estar abriendo las puertas de esta institución para que vengan los padres de familia con sus hijos. Ahora este evento, yo como cuando hablamos con los estudiantes que están aquí en nuestra high school, hay eventos donde no nomás podemos llevar a los niños, pero llevamos a las familias. Y a veces nomás pueden ir los papás. Este es un evento, como yo les decía a los niños, cuando abogábamos, ábranos las puertas para nuestras familias, como nosotros como latinos operamos como familia, ¿verdad? Entonces, este es un evento, como les digo a los niños, ellos se ríen de mí cuando les digo, inviten al vecino, la vecina, la comadre, el compadre, la tía, el tío, la madrina, el padrino, los abuelitos, todos, primos, primas. Hemos hasta llevado vecinos que han venido de visita y nos los llevamos a las universidades, nunca han ido. Y porque vinieron aquí a la escuela, también a ellos les pudimos abrir las puertas de esas oportunidades. Tengo folletos aquí para que puedan compartir, pero por favor, sigan apoyando a la escuela y sigan también como ustedes siendo embajadores de la escuela. Vengan el sábado al evento para que vean qué fantástico. Tenemos aquí todo en operación, pero también lo que podemos ofrecer ahorita y para el año que va a entrar. Okay? So very quickly for people that are joining us online, I just want to invite you that this Saturday we are having our biggest event of the year, one of our biggest events of the year, which is the elementary and middle school open house. And that is for students that will begin K4 through 8th grade in August. We have our amazing new building that is going to be opening in August, and that will be for students who are in K4 through 5th grade. And this Saturday from 9 to 11:30, we are opening up the doors of our current building so that you can hear presentations about our school. You can hear presentations from the different areas and directors of our school, get to talk to parents, students, and staff, and come and learn about our prep and about our expansion and about our new building. So please, if you would like to attend, call 414-810-1598. We can personally register you, or you can go to our website on prep.org and register to attend. Thank you. There's a question from Sam Sitter. Will there be information on special education at the day of the open house? So will there be information on special education at the open house, which is this Saturday? And the answer is yes. So we'll have the enrollment department there, Fatima, and also I haven't introduced Lisa over here. People online, I don't think can see, but let me just, there's Lisa. And then we also have Guadalupe over here. So Fatima and Lisa will be here on Saturday to answer your questions about the enrollment process. We'll also have our student services team represented, so you can ask questions about specific services that they can provide for your special needs student. And then, I don't know if there's a comment on there. Was it Spanish or? Well, the previous question. Oh, sorry about that. So, rapidito, la pregunta que hicieron anteriormente era si va a estar alguien de servicios estudiantiles para responder preguntas de educación especial el día de la casa abierta. Y sí, aquí van a estar nuestra directora de servicios estudiantiles, al igual va a estar el equipo de inscripciones por si tienen cualquier pregunta, ya sea de inscripciones o de educación especial. So there's a comment. They're all read it in Spanish. De Alondra. Mamá Alondra dice, muchas gracias, yo tengo 2 niñas, ellas muy contentas y nosotros como padres muy agradecidos por tan buen servicio y su gran apoyo con el idioma español. Gracias y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias y estamos siempre disponibles para cualquier cosa. All right, thank you all for joining virtually. Thank you all for joining in person. If you're in person and you'd like to do the application process, please stick around and we'll come around with some laptops and help you through that.
Otherwise, we hope to see you all here on Saturday and then again on February 1st or sometime in February, between February 1st and February 20th. Muchas gracias por acompañarnos. Eso concluye a nuestra reunión del día de hoy. Para las familias que están presentes, vamos a estar disponibles con computadoras si desean meter una aplicación en este momento. De ahí en más, para todas las familias, esperamos verlos a partir del 1 de febrero, antes del 20 de febrero, para que completen sus aplicaciones de Choice para el próximo año. Muchas gracias. Thank you. Okay.